Hola, soy Sofía, y el día que mi suegra me humilló frente a mis hijos y me cerró la puerta en la cara, no tenía idea de que 20 minutos después estaría rogándome perdón por teléfono. Ese portazo fue el sonido de mi liberación. ¿Alguna vez te han hecho sentir tan pequeño que terminaste encontrando una fuerza que no sabías que tenías? Antes de contarte lo que había dentro del sobre que le entregué y que la hizo colapsar, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que acababa de rechazar al nieto que tanto anhelaba. Desde que me casé con Daniel, sentí que vivía en una prueba constante que nunca podía superar. Su familia, especialmente su madre, Elena, se movía en un mundo de apariencias y estatus en Coral Gables que chocaba directamente con mi crianza sencilla en Kendall. Para ella, yo nunca fui suficiente. Pero la herida más profunda no era hacia mí, sino hacia mis hijos. Elena se refería a los hijos de su hija Isabela como sus nietos de verdad, una frase que lanzaba como una daga casual en cada reunión familiar. Mis niños, para ella, eran un anexo, una nota al pie de página en su linaje perfecto. La injusticia no era un evento aislado, sino el aire que respirábamos cada vez que estábamos cerca de ella, y esa atmósfera se había vuelto tóxica, asfixiante. Esa mañana, el sol de Miami entraba a raudales por la ventana de nuestro modesto apartamento, pero yo sentía una nube gris sobre mi cabeza. Tenía en mis manos un sobre blanco, impecable. Dentro estaban los $500 que le había pedido prestados a Elena meses atrás para un tratamiento médico de mi hijo mayor, un préstamo que ella nunca me dejó olvidar. Cada llamada, cada visita, venía acompañada de una indirecta sobre lo difícil que es ayudar a quien no sabe administrarse. Pagar esa última cuota era más que una transacción financiera. Era mi intento de cortar el último hilo de dependencia que ella usaba para manipularme. Quería mirarla a los ojos y demostrarle que, a pesar de sus dudas, yo podía sostener a mi familia. Con un cuidado casi ceremonial, coloqué los billetes perfectamente alineados dentro del sobre, pero el dinero no era lo único que iba a entregarle. Con manos temblorosas, saqué de un cajón una pequeña fotografía en blanco y negro, un secreto que solo Daniel y yo compartíamos. Era la ecografía de nuestro tercer bebé. Mi plan era ingenuo, lo sé ahora, pero en ese momento mi corazón se aferraba a la esperanza. Pensé que, si le mostraba que la familia estaba creciendo, que un nuevo nieto venía en camino, quizás, solo quizás, su corazón de hielo se derretiría un poco. Quería que ella fuera la primera en saberlo, un gesto de paz, una ofrenda para que finalmente nos viera como parte de su clan. Mientras sellaba el sobre, mi mente voló a la última Navidad en su mansión. Recuerdo estar de pie, con una copa de vino en la mano que no me atrevía a beber, mirando la repisa de su chimenea de mármol. Allí, en un marco de plata ornamentado, estaba la foto familiar oficial. Elena y su esposo, radiantes. Isabela y su marido, perfectos. Y sus dos hijos, vestidos de diseñador. Nosotros no estábamos. No era un descuido. Era una declaración. Éramos invisibles, ¿no? Una rama del árbol genealógico que ella prefería podar. Esa imagen era el símbolo de mi exclusión, un recordatorio constante de que, sin importar cuánto me esforzara, para ella siempre seríamos los de afuera. Daniel entró en la sala y me vio sosteniendo el sobre. Su mirada era una mezcla de amor y agotamiento. Él estaba atrapado en medio, amando a su madre pero viendo el dolor que me causaba. Ojalá esto funcione, mi amor, me dijo, abrazándome por la espalda. Pero en su voz había una resignación que me partió el alma. Él ya no creía en milagros. Años de conversaciones inútiles, de defenderse de las críticas veladas de su madre, lo habían desgastado. Su apoyo era silencioso, pasivo, y aunque lo amaba, en momentos como ese, me sentía terriblemente sola en esta batalla. Él era mi esposo, pero ella seguía siendo su madre, y ese lazo parecía, a veces, irrompible. Mis dos hijos, ajenos a la carga emocional de mi misión, correteaban por el pasillo, emocionados con la idea de visitar la casa de la abuela. Para ellos, la mansión de Elena era un lugar mágico, con un jardín enorme y una piscina que parecía de película. No entendían la frialdad en la mirada de su abuela ni por qué sus primos siempre recibían los mejores regalos y los abrazos más largos.
Ver su inocencia era a la vez una bendición y una tortura. Me arrodillé, les arreglé el cabello y les prometí que pasaríamos una tarde bonita. En ese momento, una determinación fría se apoderó de mí. No estaba haciendo esto por mí, ni siquiera por recuperar el favor de Elena. Lo hacía por ellos. Merecían ser amados sin condiciones. El viaje en coche desde Kendall hasta Coral Gables siempre se sentía como cruzar una frontera invisible. Las calles se volvían más amplias, las casas se convertían en mansiones y los árboles parecían más altos y frondosos. Con cada milla mi ansiedad crecía. Sostenía el volante con los nudillos blancos, ensayando en mi mente las palabras que le diría. Sería tranquila, digna, le entregaría el sobre, le hablaría del bebé y me iría, sin esperar una reacción efusiva. Solo buscaba un mínimo de reconocimiento, una tregua en esta guerra fría que me estaba desangrando por dentro. Mis hijos cantaban en el asiento trasero, y su alegría era un doloroso contraste con el nudo que sentía en el estómago. Al girar en la última esquina, mi corazón se detuvo. Estacionado frente a la imponente entrada de la villa de Elena, había un BMW blanco, nuevo y reluciente, con un lazo rojo gigante en el capó. Era de Isabela, por supuesto. Mi cuñada siempre tenía el don de la oportunidad, de aparecer en los momentos clave para acaparar toda la atención. Un mal presentimiento se instaló en mi pecho. Mi pequeño gesto de paz, mi noticia cuidadosamente guardada, ahora tendría que competir con un auto de lujo. Apagué el motor y respiré hondo, mirando la enorme puerta de madera oscura. No sabía que estaba a punto de enfrentarme a la humillación más grande de mi vida, y que esa puerta, en unos minutos, se convertiría en el muro final entre la mujer que era y la mujer en la que me vería obligada a convertirme. Tomé a mis hijos de la mano y salimos del coche. El calor húmedo de Coral Gables se sentía diferente al de nuestro barrio, más pesado, cargado con el aroma de las gardenias y el dinero viejo. Mis pequeños corrieron hacia la entrada, sus risas inocentes rebotando contra los muros de estuco de la mansión. Yo los seguí con pasos lentos, sintiendo el peso del sobre en mi mano como si contuviera una piedra en lugar de billetes y una esperanza frágil. Cada paso hacia esa puerta de roble macizo era una batalla contra el impulso de dar media vuelta y huir. El BMW de Isabela, con su ridículo lazo rojo, parecía burlarse de mi viejo sedán estacionado en la acera, un recordatorio visual de la distancia insalvable entre su mundo y el mío. Llegué al umbral y toqué el timbre de bronce, cuyo sonido resonó con una solemnidad que no encajaba con la misión que me había traído hasta allí. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Un tambor ansioso que ahogaba el sonido de los pájaros en los árboles. Esperé lo que pareció una eternidad, alisando mi vestido sencillo y tratando de proyectar una calma que no sentía. Podía escuchar voces y risas amortiguadas desde el interior, el sonido de una familia feliz a la que yo no pertenecía. Mis hijos se apretujaron contra mis piernas, su emoción inicial reemplazada por la impaciencia. Finalmente la cerradura giró con un chasquido seco y la pesada puerta se abrió, revelando la figura imponente de Elena. Su sonrisa se desvaneció en el instante en que me vio. Sus ojos, fríos como el mármol del vestíbulo, me recorrieron de arriba abajo con una evaluación tan rápida como despectiva. «Sofía», dijo, y mi nombre sonó como una molestia, una interrupción no deseada. No hubo un hola, ni una pregunta sobre cómo estábamos. Su mirada pasó por encima de las cabezas de mis hijos como si fueran invisibles. Llevaba un vestido de lino color crema que probablemente costaba más que mi alquiler mensual, y su postura erguida era una barrera infranqueable. Detrás de ella, el vestíbulo brillaba, un mundo de lujo y orden en el que nosotros éramos el único elemento discordante. En ese momento, Isabela apareció por el pasillo, seguida de sus 2 hijos, que corrían hacia su abuela. La transformación de Elena fue instantánea y brutal. Su rostro se iluminó con un amor radiante que yo jamás había visto dirigido hacia mí o hacia mis niños. «¡Mis tesoros! ¡Mis nietos de verdad!», exclamó, arrodillándose para abrazarlos con una devoción casi teatral. Les llenó las mejillas de besos mientras mis propios hijos observaban la escena en silencio.
sus pequeñas manos apretando con más fuerza las mías. La frase, «nietos de verdad», resonó en el aire, una bofetada invisible pero dolorosa que me dejó sin aliento. Era la confirmación de todo lo que ya sabía, pero escucharlo en voz alta, frente a ellos, fue una crueldad insoportable. Con la garganta seca, di un paso adelante, interrumpiendo su reunión idílica. «Elena, solo vine a traerte esto», dije, mi voz apenas un susurro. Extendí el sobre blanco, mi ofrenda de paz, mi intento de cerrar un capítulo y, con suerte, abrir otro. Mis dedos temblaban visiblemente. Ella me miró como si acabara de recordar mi presencia. Sus ojos se entrecerraron, fijos en el sobre, y una mueca de impaciencia se dibujó en sus labios perfectamente pintados de rojo. Isabela nos miraba desde un segundo plano con una mezcla de lástima y superioridad, disfrutando del espectáculo. Sabía que mi presencia era un inconveniente en la celebración de su nuevo auto y su estatus como hija predilecta. La reacción de Elena fue más rápida y cortante de lo que jamás hubiera imaginado. «Ahora no, por favor. No tengo tiempo que perder contigo», espetó, su voz un látigo afilado. «Mi hija acaba de llegar. Estamos celebrando». Sus palabras no solo me descartaban a mí, sino que invalidaban el propósito de mi visita, mi esfuerzo, la importancia de mis hijos. Sentí como el color se me iba del rostro. La humillación era un fuego que me subía por el cuello, quemándome las mejillas. Mis hijos se encogieron detrás de mí, sintiendo la hostilidad en el aire, aunque no entendieran completamente las palabras. Era la indiferencia hecha persona, un desprecio tan profundo que me sentí como un insecto. Antes de que pudiera reaccionar o balbucear una respuesta, su mano se lanzó hacia adelante y me arrebató el sobre con un gesto brusco, casi violento. No lo tomó, lo arrancó de mis dedos, como quien se deshace de un folleto molesto. Ni siquiera lo miró. Su atención ya estaba de vuelta en Isabela y los niños rubios que correteaban por el vestíbulo. El sobre, con nuestro futuro dentro, con mi esperanza de conexión, era para ella solo un pedazo de papel, una transacción sin importancia que debía ser despachada lo más rápido posible. Ese simple gesto de arrebatarlo fue más insultante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Y entonces, sin más, se dio la vuelta. «Tenemos cosas importantes que hacer», murmuró, más para Isabela que para mí, y con una frialdad que me heló la sangre, empujó la pesada puerta de roble. El chasquido de la cerradura al encajar en su sitio fue el sonido más definitivo que he escuchado en mi vida. Me quedé allí, en el porche, mirando la madera pulida que ahora nos separaba de ellos. En su superficie brillante, vi el reflejo distorsionado de mi rostro y los de mis dos hijos, con las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas confundidas. El portazo no solo nos había dejado fuera de la casa, nos había expulsado de la familia. El mundo pareció detenerse por un instante. Me quedé inmóvil, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante, el canto de los pájaros demasiado alegre. Todo a mi alrededor contrastaba con el vacío glacial que se había instalado en mi pecho. Mi hijo mayor tiró de mi vestido. «Mami, ¿por qué la abuela no nos quiere?», preguntó con una voz rota que me partió el alma en 1000 pedazos. Esa pregunta, tan simple y tan devastadora, fue el catalizador. La humillación, el dolor y la tristeza se arremolinaron dentro de mí, pero debajo de todo eso, algo nuevo y duro comenzaba a formarse. Ya no sentía pena por mí misma. La tristeza se evaporó, reemplazada por una furia fría y cristalina. Miré los rostros llorosos de mis hijos y comprendí con una claridad absoluta que mi lucha por la aceptación de Elena había terminado. No porque hubiera perdido, sino porque el juego en sí era una farsa. Había pasado años tratando de ganar el afecto de alguien que era incapaz de darlo, sacrificando mi propia dignidad y, lo que era peor, exponiendo a mis hijos a ese veneno. La mujer que había llegado a esa puerta con un sobre lleno de esperanza ya no existía. En su lugar, había una leona que acababa de ver a sus cachorros heridos. Me arrodillé en el porche de mármol, ignorando la dureza de la piedra bajo mis rodillas.
Abracé a mis hijos con una fuerza protectora, sus pequeños cuerpos temblando contra el mío. No es culpa de ustedes, mis amores, les susurré al oído, mi voz firme por primera vez en mucho tiempo. Algunas personas simplemente no saben amar, pero nosotros sí, nosotros nos tenemos a nosotros. Mientras les secaba las lágrimas con mis pulgares, levanté la vista hacia la puerta cerrada. Ya no veía un obstáculo, sino una liberación. No sabía lo que contenía el futuro, pero sí sabía una cosa. Nunca más volveríamos a mendigar amor en esa puerta. Nuestro camino, a partir de ese instante, sería nuestro y solo nuestro. Nos levantamos del frío mármol del porche, mis hijos y yo, como si fuéramos un solo cuerpo. Ya no había lágrimas en sus rostros, solo un silencio desconcertado que me pesaba más que cualquier sollozo. Les di un último apretón en sus manitas y los guié de vuelta hacia nuestro coche. Cada paso que dábamos para alejarnos de esa puerta de roble era un paso hacia un territorio desconocido, pero por primera vez no sentía miedo, sino una extraña sensación de claridad. Era como si la humillación me hubiera quemado por dentro, dejando solo cenizas y una estructura de acero que no sabía que poseía. No miré hacia atrás. Sabía que si lo hacía, vería el reflejo de la mujer débil que había sido, y a ella sí que quería dejarla abandonada en ese umbral para siempre. El camino de regreso al coche se sintió como una procesión. El BMW blanco de Isabela, con su lazo rojo brillante, seguía estacionado como un trofeo arrogante. Mis hijos lo miraron con la curiosidad inocente de los niños, sin entender que ese coche era parte de la misma ecuación que nos había dejado fuera. Al llegar a nuestro sedán, un modelo de hace 10 años con pequeños arañazos que contaban la historia de nuestra vida cotidiana, sentí una oleada de afecto por él. Era nuestro, honesto, sin pretensiones. Era el vehículo que nos llevaba a la escuela, al parque, a nuestras pequeñas vacaciones. No era un símbolo de estatus, sino un refugio. Abrí las puertas y mis hijos se subieron en silencio, abrochándose los cinturones sin que tuviera que pedírselo, como si entendieran que algo fundamental acababa de cambiar. Una vez dentro, con las puertas cerradas, el silencio era absoluto. El aire acondicionado zumbaba suavemente, creando una burbuja que nos aislaba del mundo opulento de Coral Gables. Giré la llave y el motor cobró vida con un sonido familiar y tranquilizador. Antes de poner el coche en marcha, miré a mis hijos por el espejo retrovisor. Sus rostros estaban serios, sus ojos fijos en la ventanilla, mirando sin ver. El pequeño llevaba el pulgar a la boca, un gesto que no hacía desde hacía meses. Mi corazón se contrajo, no de dolor, sino de una furia protectora. Elena no solo me había humillado a mí, les había robado un pedazo de su inocencia. En ese instante, la decisión que había tomado en el porche se solidificó, pasando de ser una emoción a un plan inquebrantable. Mientras conducía por las calles arboladas, alejándome de la mansión, mi mente se convirtió en un torbellino de pensamientos fríos y calculados. ¿Qué le diría a Daniel? Durante años, él había intentado mediar pidiéndome paciencia, asegurándome que su madre no lo hacía con mala intención. Pero ya no había espacio para excusas. La línea había sido cruzada de una manera tan pública y cruel que no había vuelta atrás. Ya no le pediría que me defendiera, le informaría de las nuevas reglas de nuestra vida. Nuestra familia, la que formábamos él, nuestros hijos y yo, sería a partir de ahora una fortaleza. Y yo acababa de levantar el puente levadizo. Nadie que nos hiciera daño volvería a entrar. A mitad de camino, mi teléfono, conectado al sistema del coche, emitió un pitido. Una notificación de mensaje apareció en la pequeña pantalla del tablero. Era de Isabela. Mi primer instinto fue ignorarlo, borrarlo sin leerlo. ¿Qué podría decirme ella que importara? Pero una curiosidad morbosa me venció. Me detuve en una zona de aparcamiento junto a un parque, con el motor aún en marcha. No quería que mis hijos escucharan la lectura del mensaje, así que lo abrí en el teléfono, con la espalda ligeramente girada hacia ellos. Sentí una premonición, un nudo en el estómago que me advertía que lo que iba a leer solo añadiría sal a la herida. Y no me equivoqué. El mensaje era una obra maestra de condescendencia pasiva-agresiva. Sophie, lamento lo de hace un rato.
Mamá ha tenido un día muy estresante con todo lo del coche nuevo y los preparativos para el viaje. ¿Sabes cómo se pone? Quizás no fue el mejor momento para venir a tratar temas de dinero. Espero que los niños estén bien. Cada palabra era una pequeña daga. Temas de dinero, como si yo hubiera ido a mendigar y no a saldar una deuda. ¿Sabes cómo se pone? La excusa de siempre que normalizaba su crueldad. Pero la frase final, espero que los niños estén bien, fue la que me rompió. Era una formalidad vacía, una forma de aparentar preocupación sin sentirla en absoluto. Una risa amarga y silenciosa se escapó de mis labios. El mensaje de Isabela fue, irónicamente, el mejor regalo que podría haberme hecho. Borró cualquier atisbo de duda que pudiera haber albergado en algún rincón oscuro de mi corazón. No era solo Elena, era un sistema familiar entero, una cultura de exclusión de la que Isabela era la principal beneficiaria y defensora. Ella no veía la injusticia porque la injusticia trabajaba a su favor. No le respondí. En su lugar, mantuve presionado su nombre en mi lista de contactos y, sin dudarlo, seleccioné la opción bloquear. Luego borré el hilo de la conversación. Fue un acto pequeño, digital, pero se sintió como derribar un muro. Reanudé la marcha y mientras el coche se deslizaba por la autopista hacia Kendall, mi mente se fijó en el sobre blanco. Ahora estaba en sus manos. Imaginé la escena. Elena, quizás más tarde esa noche, después de celebrar con su hija de verdad, lo abriría con fastidio. Contaría los $500 con dedos impacientes, satisfecha de haber recuperado su dinero. Y entonces, debajo de los billetes, encontraría la pequeña fotografía en blanco y negro. La ecografía. La prueba de una nueva vida, de un nuevo nieto que acababa de repudiar sin siquiera saberlo. Por un instante me permití saborear la ironía. No era venganza, no, era algo más puro, era la consecuencia natural de sus propios actos. El universo, a veces, tiene una forma muy poética de equilibrar la balanza. Cuando finalmente llegamos a nuestro edificio, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Nuestro modesto apartamento nunca me había parecido tan acogedor. Era nuestro espacio, un lugar donde las reglas las poníamos nosotros, donde el amor no se medía en regalos caros ni en apellidos, sino en abrazos sinceros y cuentos antes de dormir. Mientras subíamos en el ascensor, les prometí a mis hijos una noche de pizza y su película favorita. Sus rostros comenzaron a relajarse. La sombra de la visita a la abuela empezaba a disiparse, reemplazada por la promesa de una normalidad segura y amorosa. Esa noche, me di cuenta, no solo estaba reconstruyendo su sensación de seguridad, sino también la mía. Una vez dentro, después de instalar a los niños frente al televisor con un vaso de jugo, me retiré a mi habitación. Necesitaba un momento a solas antes de que Daniel llegara a casa. Me senté en el borde de la cama y tomé mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo ni de ansiedad. Era el pulso firme de la convicción. Busqué el número de Daniel en mis contactos. No iba a esperar a que llegara. Esto no podía esperar. Tenía que saberlo ahora. Tenía que entender que la mujer con la que se había casado había cruzado un punto de no retorno esa tarde. Marqué su número y me llevé el teléfono a la oreja, escuchando el tono de llamada, cada pitido acercándome al momento en que nuestra vida, tal y como la conocíamos, cambiaría para siempre. Cuando Daniel contestó, su voz sonaba cansada, la típica voz de un viernes por la tarde al final de una larga semana de trabajo. «Hola, mi amor, ¿todo bien? ¿Cómo les fue con mi mamá?» No había reproche en su tono, solo una pregunta rutinaria que me demostró lo normalizada que estaba nuestra situación. Tomé una respiración profunda, no para calmarme, sino para anclar mi voz en la nueva resolución que sentía. Con una calma que lo sorprendió, le conté todo, sin adornos ni lágrimas. Le describí la puerta cerrándose, la frase «nietos de verdad», dicha frente a nuestros hijos, y el silencio helado en el coche de vuelta a casa. No le estaba pidiendo compasión, le estaba presentando los hechos, el informe final de una guerra que yo, unilateralmente, acababa de declarar terminada. Quería que entendiera que no llamaba para quejarme, sino para informarle de una decisión ya tomada. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, tan profundo que pude escuchar el murmullo de su oficina de fondo.
Esperaba que intentara suavizar las cosas, que usara sus frases habituales como «ella no quería decir eso» o «estaba de mal humor». Pero esta vez algo en mi tono debió de haberle llegado de una forma diferente. ¿Dijo eso delante de los niños?, preguntó finalmente, y su voz ya no era cansada, sino afilada, tensa. Pude imaginarlo en su cubículo, con la mano apretada en un puño, la fachada de mediador pacífico desmoronándose por fin. Sí, Daniel, los vieron todo. Escucharon todo, y por primera vez me preguntaron por qué su abuela no los quiere. Quiero que pienses en eso. Quiero que pienses en la respuesta que se supone que debo darles. Le dije, y dejé que el peso de mis palabras hiciera su trabajo en el silencio que siguió. Se acabó, Daniel, continué, mi voz tan firme como una roca. No más visitas, no más llamadas de obligación, no más intentar encajar en un lugar donde claramente no nos quieren. Nuestra familia, la que tú y yo construimos, es ahora mi única prioridad, y voy a protegerla, incluso de tu propia madre. Fue un ultimátum. Lo supe en el momento en que lo dije, pero no sentía arrepentimiento. Había pasado años cediendo terreno, sacrificando mi paz mental por mantener una armonía familiar que solo existía en mi imaginación. Ahora estaba trazando una línea, no en la arena, sino en el cemento. Él podía elegir de qué lado quería estar, pero yo y nuestros hijos ya habíamos cruzado. No volveríamos a mirar atrás y él necesitaba saberlo de manera inequívoca. Para mi sorpresa no hubo discusión, no hubo súplicas. Solo escuché una exhalación larga y pesada, el sonido de años de negación rindiéndose. Tienes razón, dijo. Y en esas 2 palabras escuché a mi esposo de vuelta. Al hombre que se había enamorado de mí, no al hijo atrapado en una lealtad tóxica. Tienes toda la razón, lo siento, Sofía. Lamento no haber puesto este límite antes, lamento haberte dejado pasar por esto sola tantas veces. Su disculpa fue tan sincera que me desarmó por un momento, trayendo un nudo a mi garganta. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Por fin estábamos en el mismo equipo, enfrentando al mundo juntos. Voy para casa ahora mismo, añadió. Espérame. Y colgó. Después de la llamada, un silencio diferente se instaló en el apartamento. Ya no era la quietud tensa de antes, sino una calma expectante. Sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando desde el día de mi boda. Miré a mi alrededor, a nuestro pequeño y modesto hogar. Las paredes estaban decoradas con los dibujos de mis hijos, los muebles tenían las marcas de la vida cotidiana, y todo se sentía auténtico, nuestro. Por primera vez, no lo comparé con la mansión fría y perfecta de Coral Gables. Este era nuestro palacio, nuestro santuario, y yo era la guardiana de su paz. La idea de que Elena nunca más cruzaría esa puerta no me trajo tristeza, sino una profunda sensación de seguridad. Estaba construyendo un muro, no por odio, sino por amor. Fui a la sala y me senté en el suelo con mis hijos. Sacamos los bloques de construcción y empezamos a levantar una torre altísima, más alta de lo que nunca habíamos construido. Sus risas llenaron la habitación, borrando los últimos vestigios de la tristeza de la tarde. Mientras apilaba un bloque sobre otro, sentí que estaba haciendo algo más que jugar. Estaba reconstruyendo su confianza, su mundo, ladrillo a ladrillo. Les estaba mostrando, con acciones, que su hogar era un lugar feliz y seguro, que el amor de su madre era incondicional y que juntos podíamos construir cualquier cosa. En ese momento, en el suelo de mi sala, rodeada de bloques de colores y risas infantiles, me sentí más rica y poderosa de lo que Elena, con todo su dinero y estatus, podría llegar a ser jamás. Justo cuando colocábamos la última pieza en nuestra torre, mi teléfono sonó desde la cocina. El sonido me sobresaltó, rompiendo la burbuja de paz que habíamos creado. Mi corazón dio un vuelco. ¿Sería ella? ¿Habría abierto ya el sobre? Me levanté lentamente y caminé hacia el mostrador. La pantalla mostraba un número desconocido, de un código de área que no reconocí. Una ola de paranoia me recorrió. ¿Podría ser Isabela, llamando desde el teléfono de un amigo para intentar razonar conmigo? O peor, algún otro miembro de la familia al que Elena ya le hubiera contado su versión distorsionada de los hechos? Decidí no contestar.
Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. No estaba lista para otra batalla. Mi energía, en ese momento, pertenecía únicamente a mis hijos y a Daniel. Poco después, escuché la llave en la cerradura. Daniel entró y su rostro llevaba la carga de la conversación que habíamos tenido. Dejó su maletín en el suelo y, sin decir una palabra, se arrodilló y abrazó a nuestros hijos con una fuerza que decía todo lo que las palabras no podían. Luego se levantó, se acercó a mí y me abrazó de la misma manera. Apoyé la cabeza en su pecho, sintiendo los latidos firmes de su corazón. Lo siento mucho, Sofía, susurró en mi cabello. A partir de hoy, las cosas van a ser diferentes. Te lo prometo. Levanté la vista para mirarlo a los ojos y vi una determinación que nunca antes había visto en él. Vi a mi compañero, a mi aliado. El frente de batalla ya no era solo mío. Ahora éramos un ejército de dos. Esa noche, después de acostar a los niños, nos sentamos en el sofá, uno al lado del otro, con las luces bajas. No hablamos de culpas ni de resentimientos pasados. Hablamos del futuro. Trazamos planes concretos como si fuéramos arquitectos diseñando una nueva vida. Decidimos que las vacaciones y los días festivos los pasaríamos con mi familia o creando nuestras propias tradiciones, solo nosotros cuatro. Hablamos de la foto en la chimenea de su madre, ese símbolo de nuestra exclusión, y decidimos que llenaríamos nuestras propias paredes con docenas de fotos nuestras, celebrando cada pequeño momento. Por primera vez en años, sentí que estábamos diseñando activamente nuestra felicidad, en lugar de reaccionar pasivamente a la infelicidad que otros nos imponían. Estábamos tomando el control, y entonces, en medio de nuestra conversación tranquila y esperanzadora, el teléfono volvió a sonar. Estaba sobre la mesita de centro, y ambos bajamos la mirada hacia él al mismo tiempo. La pantalla se iluminó, y esta vez no era un número desconocido. En letras blancas y claras apareció el nombre que había estado esperando y temiendo. Mamá. El sonido del timbre parecía llenar cada rincón de la habitación, un llamado del mundo que acabábamos de decidir dejar atrás. Daniel me miró, sus ojos preguntándome qué quería hacer. Puse mi mano sobre la suya, un gesto para tranquilizarlo y a mí misma. El momento había llegado. Habían pasado casi 40 minutos. Sabía, con una certeza absoluta, que ella había abierto el sobre. Tomé una última respiración profunda, preparándome para la tormenta que estaba a punto de desatarse al otro lado de la línea. Con la mano temblorosa, deslicé el dedo por la pantalla y acepté la llamada. Daniel se acercó de inmediato y presionó el icono del altavoz, colocando el teléfono sobre la mesa entre nosotros. Quería que fuéramos un frente unido, que él escuchara cada palabra, cada matiz de lo que estaba por venir. No más secretos, no más conversaciones a medias que él pudiera interpretar a su manera. Esta era la verdad, cruda y en directo, y la enfrentaríamos juntos. El leve zumbido del altavoz llenó el silencio de la sala, y contuve la respiración, esperando la primera descarga. Era el momento de la verdad, el fin de una era de sumisión y el comienzo de algo completamente nuevo, aunque aún no supiera qué era. «¿Hola?», dije, y mi voz sonó extrañamente calmada, ajena a la tormenta que se agitaba en mi interior. Al otro lado de la línea, no hubo respuesta inmediata. En lugar del tono cortante y autoritario de Elena, lo que llegó fue un sonido ahogado, un sollozo que luchaba por convertirse en palabra. Luego, un gemido. «¿Sofía?», susurró una voz rota, irreconocible. Era ella, pero despojada de toda su arrogancia, de toda su compostura. Era el sonido de un imperio derrumbándose. Daniel me miró con los ojos muy abiertos, su expresión una mezcla de shock y confirmación. Nunca en su vida había escuchado a su madre sonar así, tan vulnerable, tan completamente destrozada. Y ambos sabíamos exactamente por qué. El sobre. Lo abrí. «Sofía, por Dios», lo abrí, balbuceó entre sollozos histéricos. Vi el dinero, y debajo, esa foto, esa pequeña foto. Su voz se quebró por completo. «Dime que es una broma. Por favor, dime que no es lo que creo que es».
Escucharla describir la escena me transportó de vuelta a su porche, al dolor en los rostros de mis hijos. Su desesperación no me producía ninguna satisfacción, solo una distancia fría y analítica. Era la consecuencia inevitable, el resultado de una ecuación que ella misma había escrito. Daniel apretó mi mano con fuerza, su mandíbula tensa. Estaba presenciando el colapso de la mujer que había idealizado y temido durante toda su vida, y la realidad era mucho más patética de lo que jamás hubiera imaginado. La dejé hablar, permitiendo que su pánico llenara el espacio que mi dolor había ocupado durante tantos años. «¡Un bebé!», gritó, y la palabra sonó como una acusación contra sí misma. «Voy a tener otro nieto y yo. Yo te eché. Te cerré la puerta en la cara, a ti y a mis nietos». La ironía era tan cruel, tan poética, que casi se sentía como una escena escrita por un dramaturgo vengativo. La mujer que vivía obsesionada con sus nietos de verdad acababa de repudiar con sus propias manos al que venía en camino. Sufría no por el daño que me había hecho, sino por el tesoro que acababa de descubrir que había tirado a la basura. Su dolor era egoísta, nacido de la pérdida de su propio legado, no del arrepentimiento por su crueldad. Mientras la escuchaba, miré a Daniel. Su rostro ya no mostraba sorpresa, sino una profunda y amarga decepción. Era la mirada de un hombre que finalmente veía a su madre no como una figura de autoridad, sino como la persona imperfecta y cruel que realmente era. Cada sollozo de ella era una validación de mis años de sufrimiento silencioso. Él no dijo nada, pero sus ojos me lo dijeron todo. «Te creo. Lamento no haberlo visto antes. Lamento haberte dejado sola en esto». En ese instante, nuestro vínculo se soldó con una fuerza nueva, forjado en el fuego de una verdad finalmente compartida. Ya no había un su familia y mi familia. Solo existía la nuestra. Suplicó, su voz volviéndose un torbellino de excusas desesperadas. «Fue un error, Sofía. Estaba estresada. Isabela, el coche nuevo, los preparativos del viaje. ¿Sabes cómo me pongo? No lo decía en serio. Por favor, vuelve. Trae a los niños. Quiero ver a mis nietos, a todos mis nietos, que le...». Sus palabras eran un insulto a mi inteligencia. Culpaba a todos y a todo, excepto a sí misma. No había una pizca de verdadera contrición, solo el pánico de una mujer que se daba cuenta de que había perdido el control, que había cometido un error de cálculo monumental. Quería rebobinar el tiempo no para sanar nuestra herida, sino para recuperar lo que consideraba suyo por derecho. Otro nieto para su colección. Fue entonces cuando encontré mi voz, y emergió con una calma y una claridad que me sorprendieron incluso a mí. «No fue un error, Elena. Fue una elección», dije, y cada palabra era un ladrillo en el muro que estaba construyendo a nuestro alrededor. «Hoy, frente a mis hijos, elegiste demostrarles que no valen nada para ti. Usaste las palabras nietos de verdad como un arma, y ellos, aunque no entiendan todo, sintieron el golpe. Esa no es la acción de una abuela estresada, es la acción de una persona cruel». Al otro lado de la línea, el llanto cesó, reemplazado por un silencio atónito. Le estaba devolviendo el reflejo de sus acciones, sin filtros ni adornos. Continué, sintiendo cómo años de peso se desprendían de mis hombros con cada sílaba. El dinero en ese sobre era mi declaración de independencia. La última atadura que tenías sobre mí, y la ecografía, ese era mi último gesto de esperanza. Mi último intento de ofrecerte un lugar en nuestra familia, un lugar que nunca quisiste de verdad. Quería que fueras la primera en saberlo, como un puente, pero tú no solo lo quemaste, Elena, sino que bailaste sobre las cenizas. La metáfora se sintió perfecta, una descripción exacta de la aniquilación emocional que había perpetrado en su porche esa misma tarde. El sobre, mi símbolo de deuda y esperanza, se había convertido en el catalizador de su propia ruina. «Es demasiado tarde», declaré, y la frase resonó con una finalidad absoluta. Este bebé, mi hijo o mi hija, nacerá en un hogar donde el amor es el único requisito para pertenecer. Mis hijos no volverán a sentir la humillación de ser medidos y encontrados deficientes en tu balanza. No necesitan tu lástima, ni tus regalos, ni tu aprobación condicional.
Necesitan abuelos que los amen por quienes son, no por el apellido que llevan. Y si no pueden tener eso de ti, entonces no tendrán nada, porque nada es mejor que un amor venenoso. Mi decisión no era un acto de venganza, sino el acto de protección más puro que una madre puede ofrecer. Elena comenzó a suplicar de nuevo, una letanía incoherente de promesas vacías. Ofreció dinero, viajes, una disculpa pública frente a toda la familia. Pero sus palabras eran huecas, el sonido de alguien ahogándose que se agarra a cualquier cosa para no hundirse. En ese momento, Daniel se movió. Con una calma que reflejaba la mía, tomó el teléfono de la mesa. Lo miré y él me dio un asentimiento casi imperceptible, una transferencia de poder. Se le elevó el aparato a la oreja. «Se acabó, mamá», dijo, y su voz era tranquila, pero con un filo de acero que nunca antes le había escuchado usar con ella. Sofía tiene razón. Esto se acabó. Y sin esperar respuesta, finalizó la llamada. El silencio que cayó sobre la sala fue el más pacífico que he experimentado en mi vida. Era un silencio que no estaba vacío, sino lleno de posibilidades, de un futuro que por fin nos pertenecía. Me giré hacia Daniel y sentí cómo las lágrimas, que había mantenido a raya, finalmente se derramaban por mis mejillas. No eran de tristeza, sino de una liberación tan profunda que era casi dolorosa. Él me rodeó con sus brazos y me sostuvo con fuerza, como si quisiera protegerme del mundo del que acabábamos de desconectarnos. En ese abrazo no éramos un esposo consolando a su esposa. Éramos dos socios, dos sobrevivientes, los fundadores de una nueva dinastía basada en el respeto y el amor. Nuestro hogar, por fin, era una fortaleza inexpugnable. El clic del teléfono al colgar resonó en la habitación con la finalidad de un portazo. Nos quedamos en silencio, Daniel y yo, sentados en el sofá bajo la luz tenue de la lámpara. El aire, que minutos antes estaba cargado con la histeria de Elena, ahora se sentía increíblemente ligero, limpio. Miré a Daniel, y en sus ojos vi el reflejo de mi propio alivio, una paz que no habíamos conocido en años. No hizo falta decir nada. En ese silencio compartido sellamos un pacto. Él tomó mi mano, la que aún temblaba ligeramente, y la sostuvo con una firmeza que era a la vez una disculpa y una promesa. Se inclinó y besó mi frente, un gesto simple que significaba todo. Habíamos sobrevivido a la tormenta, y al otro lado no había escombros, sino un terreno despejado y fértil, listo para que construyéramos algo nuevo, algo que fuera verdaderamente nuestro. El futuro, por primera vez, se sentía como una página en blanco y no como una continuación del pasado. Esa misma noche tomamos las primeras medidas prácticas de nuestra nueva vida. Fue un acto casi ceremonial. Juntos, nos sentamos uno al lado del otro y editamos el contacto de Elena en nuestros teléfonos. No lo borramos, eso habría sido demasiado dramático. Simplemente lo cambiamos a no contestar. Una barrera digital silenciosa pero infranqueable. Hicimos lo mismo con Isabela. Sabíamos que intentarían contactarnos, que habría una oleada de mensajes y llamadas, pero habíamos decidido no participar más en su drama. Al día siguiente hablamos con nuestros hijos, nos sentamos con ellos y les explicamos, en el lenguaje sencillo de los niños, que a veces los adultos no saben cómo ser amables y que, para proteger nuestros corazones, no visitaríamos más esa casa. No mencionamos culpas ni rencores, solo nos enfocamos en que nuestra familia, nuestro pequeño equipo de 4, era el lugar más seguro y feliz del mundo. Las semanas siguientes fueron una prueba de nuestra resolución. Tal como lo habíamos previsto, Isabela nos bombardeó con mensajes. Eran una mezcla de falsas disculpas, acusaciones veladas y ofertas de regalos caros para los niños, como si su afecto pudiera comprarse. Daniel manejó la situación con una calma que me llenó de orgullo. La llamó una última vez y le dijo, sin ira pero con una firmeza inquebrantable: «Isabela, nuestra decisión está tomada. No es negociable. Te deseo lo mejor, pero nuestra familia necesita paz». Ella no lo entendió, por supuesto, y su respuesta fue una mezcla de indignación y victimismo. Pero después de esa llamada, los mensajes cesaron. El silencio de su lado del mundo fue la confirmación de que habíamos hecho lo correcto.
La ausencia de su toxicidad era como un aire fresco que entraba por las ventanas de nuestra casa, limpiando cada rincón. 6 meses después, di a luz a una hermosa niña a la que llamamos Luna. Su llegada fue todo lo que el nacimiento de un bebé debería ser: íntimo, sereno, lleno de una alegría pura. En la habitación del hospital solo estábamos nosotros 4. Recuerdo el momento en que mis 2 hijos mayores conocieron a su hermanita por primera vez. Sus ojos se abrieron con asombro y ternura, y la tocaron con una delicadeza que me derritió el corazón. No hubo visitas obligadas, ni comentarios pasivo-agresivos sobre a quién se parecía el bebé, ni competencia por quién la sostenía primero. Solo éramos nosotros, una familia completa, celebrando una nueva vida en nuestra propia burbuja de amor. Daniel me tomó una foto sosteniendo a Luna, con nuestros otros 2 hijos acurrucados a mi lado. Esa imagen, imperfecta y real, se convirtió en nuestro nuevo retrato familiar oficial. Nuestra primera Navidad como una unidad independiente fue mágica. En lugar de conducir a Coral Gables para soportar una cena tensa en la lujosa mansión de Elena, nos quedamos en nuestro apartamento en Kendall. Llenamos la casa con el olor a galletas de jengibre y el sonido de villancicos desafinados. Compramos un árbol pequeño y dejamos que los niños lo decoraran con adornos hechos a mano. El día de Navidad intercambiamos regalos sencillos pero llenos de significado. Mientras veía a mis hijos rasgar el papel de regalo con una emoción genuina, mi mente voló por un instante a la foto en la chimenea de mármol de Elena. Ya no sentía el aguijón de la exclusión. En su lugar sentí una profunda gratitud. Ella nos había excluido de su foto perfecta, pero al hacerlo nos había dado la libertad de crear la nuestra, una que era caótica, ruidosa y llena de un amor incondicional. Daniel floreció de una manera que nunca creí posible, liberado del peso de ser el mediador constante. Se convirtió en un padre y esposo más presente y relajado. Su risa era más frecuente, su paciencia, infinita. Una tarde me contó que se había encontrado con un viejo amigo de la familia, que le preguntó por qué no se les había visto en las reuniones de su madre. Daniel, con una sonrisa tranquila, simplemente respondió: «Hemos decidido crear nuestras propias tradiciones». No hubo explicaciones largas ni justificaciones, solo una simple declaración de hechos que no dejaba lugar a discusión. Nuestra relación se profundizó, forjada en la confianza de saber que nos teníamos el uno al otro, sin importar nada. Éramos un equipo, y nuestra fortaleza no residía en el dinero o el estatus, sino en nuestro compromiso inquebrantable el uno con el otro. Con el tiempo, las noticias sobre Elena nos llegaron a través de un primo lejano con el que Daniel mantenía un contacto esporádico. Nos enteramos de que, tras nuestra ruptura, se había vuelto una mujer amargada y solitaria. Su relación con Isabela también se había deteriorado, cargada de recriminaciones y culpas. La alegría de su BMW nuevo se había desvanecido, y la mansión de Coral Gables se sentía vacía y silenciosa. Eventualmente, la vendió, diciendo que no podía soportar los fantasmas de lo que había perdido. Se mudó a un condominio de lujo, pero el cambio de escenario no pudo llenar el vacío que su propio orgullo había creado. No sentí alegría por su miseria, solo una distante y triste confirmación de que las consecuencias de nuestros actos siempre nos encuentran, sin importar cuán altas sean las paredes que construyamos a nuestro alrededor. El cambio más importante y hermoso fue en mis hijos. Protegidos del juicio constante y la frialdad de su abuela, florecieron. Mi hijo mayor, que solía ser ansioso y retraído después de cada visita familiar, se convirtió en un niño seguro y conversador. Mi hija pequeña desarrolló una personalidad chispeante y audaz. Nunca más volvieron a preguntar por qué su abuela no los quería. Su mundo estaba lleno del amor de sus padres, de su nueva hermanita y de los abuelos de mi lado de la familia, que los adoraban sin condiciones. Verlos correr y reír en el parque, libres de la sombra de sentirse menos que, fue la recompensa más grande. Había elegido su bienestar por encima de mi necesidad de aceptación, y cada día su felicidad me demostraba que había sido la decisión más valiente y correcta de mi vida. Una tarde de domingo, mientras el sol se filtraba por la ventana de nuestra sala, me detuve un momento a observar mi vida. Luna dormía una siesta en su cuna,
y mis 2 hijos mayores construían una fortaleza de cojines en el suelo, sus risas llenando el apartamento. Daniel entró, me rodeó con sus brazos desde atrás y apoyó su barbilla en mi hombro, observando la misma escena. No dijimos nada. No era necesario. Mi mirada se posó en la pared sobre el sofá, donde colgaba una serie de marcos de fotos. En el centro estaba la foto del hospital, la del nacimiento de Luna. A su alrededor, docenas de otras imágenes. Cumpleaños, días en la playa, momentos tontos en casa. Era el mosaico de nuestra vida. Un testimonio vibrante de que la verdadera riqueza no se mide en metros cuadrados ni en autos de lujo, sino en momentos de amor puro y simple. Habíamos construido nuestra propia mansión y sus cimientos eran inquebrantables. Si has llegado hasta este punto de mi historia, es porque, de alguna manera, reconoces el eco de tu propio dolor en el mío. La lección universal que aprendí en el porche de mármol de esa mansión no fue sobre ganar una batalla contra una suegra difícil, sino sobre algo mucho más profundo. Aprendí que a veces, la puerta que se te cierra en la cara con más fuerza es la que te libera a la vida que realmente debías vivir. El rechazo más doloroso puede ser, irónicamente, la brújula que te redirige hacia tu verdadero norte, hacia el lugar donde realmente perteneces y donde tu valor no está sujeto a la aprobación de nadie. Ese portazo fue el sonido de mis cadenas rompiéndose, aunque en ese momento solo se sintiera como el sonido de mi corazón partiéndose en dos. Todos tenemos una foto perfecta, en la que intentamos encajar. Para mí era esa imagen en la chimenea de Elena, un símbolo de una familia ideal de la que yo era la pieza que no encajaba. Pasé años limando mis bordes, encogiendo mi espíritu, tratando de meterme a la fuerza en un marco que no estaba hecho para mí. Lo que finalmente entendí es que la verdadera dignidad no se encuentra al lograr entrar en la foto de otra persona, sino al tener el coraje de crear tu propio álbum, uno lleno de imágenes imperfectas, caóticas, pero auténticas. Dejar de luchar por un lugar en su pared me dio el espacio para construir mis propias paredes y llenarlas con los rostros de quienes me amaban incondicionalmente. Y esa, créeme, es la galería de arte más valiosa que existe. La gota que derramó el vaso no fue el insulto, ni el dinero, ni siquiera el portazo. Fue ver la confusión en los ojos de mis hijos. En ese instante, comprendí que mi lucha por la aceptación se había convertido en una herencia de dolor para ellos. Y como madre, mi primer y más sagrado deber es proteger su paz. La verdadera fuerza no consiste en aguantar el maltrato con una sonrisa, sino en trazar una línea y decir, hasta aquí. No por odio, sino por amor propio y por amor a los tuyos. Alejarse de una dinámica tóxica no es una derrota. Es el acto de soberanía más grande que puedes ejercer sobre tu propia vida y la de tus hijos. Es elegir su bienestar emocional por encima de la frágil ilusión de una familia unida. Al final, la palabra familia tuvo que ser redefinida para mí. Descubrí que la familia no es necesariamente la gente con la que compartes sangre, sino aquella con la que compartes seguridad, respeto y alegría. Mi hogar, nuestro modesto apartamento en Kendall, se convirtió en una fortaleza infranqueable, no por sus muros físicos, sino por la fuerza del amor que contenía. La mansión de Coral Gables, con todo su lujo y su mármol frío, era en realidad una prisión de apariencias. La verdadera riqueza, la que te abriga por las noches y te da fuerzas por la mañana, es el sonido de las risas de tus hijos en la sala, la mano de tu pareja sosteniendo la tuya en silencio, y la paz de saber que estás exactamente donde debes estar, sin tener que disculparte por ser quien eres. Sé que tomar una decisión así da un miedo paralizante. El miedo a la soledad, al juicio de los demás, a romper con lo que se supone que debe ser. Quizás ahora mismo estás frente a una puerta similar, dudando si tocar o darte la vuelta para siempre. Si hay algo que puedo decirte es esto. El dolor de cortar un lazo tóxico es agudo, pero es temporal. El dolor de permanecer en un lugar donde no te valoran es una herida crónica que te desangra lentamente, día tras día. Confía en esa voz interior que te susurra que mereces más, porque al otro lado de ese miedo no está el vacío, sino el espacio para construir una vida que te nutra el alma, en lugar de robártela.
Esa puerta que Elena me cerró en la cara no fue el final de mi historia. Fue que el prólogo. Fue que el punto de partida de la mujer en la que me convertí. Una madre que defiende a sus cachorros, una esposa que es compañera de su marido y una mujer que conoce su propio valor. No volví a verla. Luna, mi hija, nunca ha conocido su rostro, pero ha conocido un hogar lleno de paz, y eso es un regalo mucho mayor que cualquier herencia material. Mis hijos mayores no recuerdan el dolor de ese día, pero sí recuerdan cada una de las tradiciones que construimos después, cada Navidad en pijama, cada cumpleaños celebrado con alegría genuina. Esa es mi victoria. Esa es la prueba de que hice lo correcto. Mi historia es solo una, pero sé que en el fondo de cada familia hay secretos, dolores y luchas por la dignidad. ¿Cuál ha sido la puerta cerrada que, en lugar de detenerte, te ha impulsado hacia tu verdadera vida? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios. A veces, compartir nuestras batallas es la mejor forma de sanar y de darnos cuenta de que no estamos solos. Y si estas historias de fortaleza y transformación resuenan contigo, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Porque cada historia que contamos aquí es un recordatorio de que, sin importar cuán oscuro sea el camino, siempre tenemos el poder de elegir nuestro propio destino y construir nuestro propio final feliz.